No, hermanos, hoy vamos a tocar un tema y el título que le puse es Pueblo elegido para vivir en santidad. Como pequeña introducción, hermanos, vamos a seguir hablando acerca del Antiguo Testamento y quiero recordar estas cosas importantes acerca de cómo debemos de estudiar el Antiguo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento se conforma por muchos libros y que era prácticamente se le denomina la ley de Moisés. Y el Nuevo Testamento empiezan los Evangelios hasta Apocalipsis. Entonces, hermanos, hay unas reglas de interpretación para estudiar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque encontramos muchas cosas acá que si la tomamos de una manera literal, vamos a cometer muchos errores. Y vamos a tener unas cuantas reglas, les voy a mencionar. Dice, una narrativa del Antiguo Testamento usualmente no enseña directamente una doctrina y solo ilustra a veces una doctrina o doctrinas enseñadas posicionalmente en otra parte. Las narrativas registran lo que sucedió, no necesariamente lo que debería de haber ocurrido o lo que debería suceder todo el tiempo. Por tanto, no todas las narraciones tienen una moral individual o identificable de la historia. ¿Cómo es eso? Hermano, por ejemplo, Dios utilizó a Moisés y abrió el Mar Rojo. Pero por ese suceso no podemos nosotros ir a pararnos frente al mar y decir, vamos a declarar y ábrete mar y que se separen las aguas. Son sucesos que Dios ha permitido para que el pueblo vea el poder, su poder y ciertas circunstancias. Pero muchas veces ciertos actos no son repetitivos. Otra de las reglas dice, no todas las narrativas son selectivas e incompletas. No siempre se dan todos los detalles relevantes. Lo que sí aparece en la narrativa es todo lo que el autor, inspirado por Dios, pensó que era importante para que nosotros conociéramos. Las narrativas no son escritas para responder todas nuestras preguntas teológicas. Ellas tienen propósitos limitados, específicos y particulares que tratan sobre ciertos temas, dejando a otros para ser tratados en otros lugares de otras formas. Hermanos, el libro de Génesis nos habla en el capítulo 1 de la creación. Aquí no está, el escritor no dice, Dios sí existe por esto, por este motivo. No, lo da por sentado. Para que vamos a entender que hay ciertas narrativas que son escritas para responder ciertas preguntas, pero a veces no nuestras preguntas, sino las preguntas del autor en ese momento, las cuales también son muy utilizables para nosotros para comprender ciertos temas. Dice, las narrativas enseñan, ya sea de forma explícita, claramente en algo, o implícitamente, implicando claramente algo sin decirlo realmente. Dice, en el análisis final, Dios es el héroe de todas las narrativas bíblicas, hermanos, porque muchas veces la gente, muchos predicadores, nosotros a veces cometemos errores de que nos ponen al ser humano como protagonista. He escuchado un sinfín de predicaciones, frases motivacionales de David y Goliat. Vence tu Goliat, tú eres el David. No, hermanos, la lección nos muestra cómo Dios en su misericordia le dio la sabiduría, la fuerza, la estrategia a David de derrotar a Goliat para la gloria de Dios. No vence tu gigante para tu orgullo o tu vanagloria, para la gloria de Dios. Y dice, las profecías del Antiguo Testamento, otro tema muy complejo y delicado en tocar, usualmente tienen múltiples horizontes de cumplimiento y raramente son comprendidas de forma exhaustiva. Aquí tengo unos ejemplos de lo que le mencionaba. El Mar Rojo se abrió una sola vez. El río Jordán también se abrió una sola vez. No hay que ir a abrir los ríos y los mares para demostrar el poder del Señor.
Dios lo hizo en ese momento por tal motivo, con tal propósito. O orar para que baje fuego, como lo hizo el profeta Elías en ese momento. O construir un templo, como lo hizo Salomón, lleno de detalles de oro, de perlas preciosas. O sea, podemos sacar principios muy básicos, sí, pero no es una regla, no es una doctrina que debe tomar la iglesia, y sobre todo una doctrina que muchas veces la tuercen para sacar provecho. Por ejemplo, lo del templo de Salomón, muchos predicadores, muchas personas predican esto para manipular a los creyentes. Que venda usted esto para que se construya el templo del Señor, una estructura súper bonita, refinada. No, hermanos. Entonces, sí encontramos principios que hay que ofrendar, que para cuando hay una construcción o la compra de algún local, sí, hermanos, luchemos, ofrendemos conforme el Señor nos ha dado, pero no vamos a sacarle manipuladamente los recursos a la gente. Entonces hay que tener cuidado en eso. O como otras cosas, como por ejemplo el tema de danzas, como David danzaba. Eso fue una vez, hermanos, y fue algo inspirado, y fue fuera del templo, y fue todo un asunto totalmente diferente. Eso no nos enseña que haya una doctrina que debe de haber en la iglesia. O como los profetas, hay mucha historia que los profetas se cortaban el pelo, hermano, se ponían ceniza. ¿Por qué? Por el dolor del pecado del pueblo, una manifestación, un simbolismo, hermano. No puede David estar aquí, se va a rapar y se va a echar ceniza como nuestro pastor por el pecado del pueblo. No, son símbolos que muchas veces son estrictamente para la cultura israelita de aquel tiempo. Entonces debemos tener mucho cuidado eso, y también cuando escuchamos mensajes, predicadores, hablar, tenemos que estar muy atentos, hermano, qué es de Dios y qué no es de Dios. O también tengo otro ejemplo como lo que pasó con el profeta Oseas, que se casó con una prostituta. Fue un designio de Dios, hermano, que no podemos cuestionarlo. Es un designio de Dios, pero eso no quiere decir una regla general que todos cásense con una prostituta. No, hermanos, fue un caso excepcional. Entonces, hermanos, las malas interpretaciones del Antiguo y también del Nuevo Testamento provocan malas enseñanzas, falsas doctrinas. Hay personas que sin intención, pero por ignorancia, cometen esos errores. Miren, hermanos, muchas veces se cometen por ignorancia ciertos errores. Por ejemplo, hay algo muy normal, típico, que antes se decía muy fuerte, ahora ya va cambiando la cosa a través del estudio teológico profundo de la palabra del Señor con respecto a las mujeres. Que no usen pantalón. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Biblia que no debe usar la misma vestidura que el hombre. Pero estamos hablando que en aquel tiempo, cuando fue escrita la Biblia, hasta el tejido, la ropa era diferente, no existían pantalones. Pero en nuestro tiempo es aplicable a que no deben de usar la misma ropa que el varón, pero sí pueden usar un pantalón diseñado exactamente para las mujeres. Entonces hay ciertas cosas que malinterpretadas, hermanos, se vuelven ley, y muchas veces es por falta de un estudio profundo de la Biblia. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros cuando malinterpretemos, porque a lo mejor todos podemos cometer ese error, somos humanos, pero debemos de tener la humildad de aceptar ese error y cambiar conforme a la verdad bíblica. Entonces, hermanos, eso es cuando uno comete errores por ignorancia, pero tiene el corazón humilde de aceptar esos errores y cambiar conforme a la palabra del Señor. Pero también hay otras personas con toda la malicia, con toda la intención de aprovecharse de las personas y sacarles dinero, bienes. Como por ejemplo, mira, hermano, la mayoría de profetas, el profeta fueron siervos del Señor que les hablaba para hablarles del pecado al pueblo, que se tenían que arrepentir, volver al Señor. En cambio ahora estos profetas modernos, estos apóstoles modernos, estos
pastores modernos que son malintencionados, son instrumentos del diablo, instrumentos de su propia carne, hacen manipulaciones para sacarle provecho a las personas, para su propia vanagloria, para su riqueza, hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entendiendo esto, hay una frase muy famosa y muy real que se debe de aplicar cuando uno en el ámbito cristiano dice: un texto fuera de su contexto solo es un pretexto. Entonces debemos de tener claro esto al momento de estar interpretando el Antiguo Testamento, hermano. Entonces llegamos a una conclusión: el Antiguo Testamento es un tesoro para el cristiano. En él vemos la larga historia de la fidelidad de Dios para con su pueblo, la necesidad del hombre de un Salvador, la promesa del Mesías y mucho más. Jesús enseña cómo lo hemos discutido. Para que entenderlo a él debemos entender las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Toda persona que busca estudiar verdaderamente la Biblia necesita estudiar el Antiguo Testamento. Debemos alabar a Dios por proveer estos libros y glorificarlo al complacernos en ellos y aprender todo lo que podamos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué conclusión llegamos? El Antiguo Testamento es inspirado por el Espíritu Santo y es un beneficio para nosotros como creyentes, pero debemos de estudiarlo de una manera correcta. Y desde el Antiguo Testamento, ahí nos habla del Señor Jesucristo. Ahí aparece el Señor Jesucristo en toda la Biblia, hermanos. Con ese fin debemos de estudiarlo, de ver a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento y cómo podemos sacar principios bíblicos que nosotros podemos tener como iglesia cristiana ahora, como persona creyente en Jesucristo también. Y entonces, dando estos pequeños tips para poder leer este libro de Deuteronomio, vamos a leer nuestro texto el día de hoy en Deuteronomio capítulo 7. Vamos a tener nuestra lectura y aprendizaje. Deuteronomio 7, versículo 1 al versículo 11. 7, capítulo 7, del versículo 1 al 11. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya hecho delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona dará el pago. Guarda
Por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Así dice Deuteronomio 7, hermanos. Y volviendo a esto, hermanos, a mí me da mucho miedo malinterpretar la palabra del Señor. Porque es la palabra del Señor, hermano. No son mis palabras, no es las palabras o el libro de algún teólogo, de alguna persona. Es la palabra del Señor. Cuánto cuidado debemos de tener, hermanos. Y este capítulo 7, hermanos, nos hace, para entenderlo un poco, vamos a retroceder al capítulo 6. Recordemos que el capítulo 6 lo vimos la otra vez que yo estuve, y vamos a sacar unas conclusiones. No es necesario que lo lean, solo voy a dar un pequeño resumen. Que los mandamientos vienen de Dios. Dios dio la ley de Moisés. La esencia de la ley es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y esto también lo dice Cristo en los evangelios, que los padres son responsables de enseñar la palabra de Dios a sus hijos y darles el ejemplo de ser verdaderos discípulos de Cristo. Eso podemos sacar como conclusiones del capítulo 6. Ahora el capítulo 7, hermanos, dice el versículo 1: cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra, Dios le prometió a Abraham, Isaac, Jacob, a los 12 patriarcas, que los iba a introducir en la tierra de Canaán, la tierra prometida, donde iba a fluir leche y miel. Este panorama están atrás del río Jordán, viendo que ahí está Canaán, están a punto de conquistar la tierra. Moisés les está recordando la ley que Dios le había dado a esa generación de israelitas que iban a conquistar la tierra prometida. Entonces, hermanos, el pueblo iba a conquistar porque Dios era quien juró, quien prometió que les iba a dar la tierra, o sea que iba a pasar, Dios les iba a dar la victoria. Y dice en el final del versículo 1 que la nación, los pueblos que eran más fuertes, más numerosas, más fuertes militarmente, pero les dice Dios al pueblo de Israel: no teman, porque yo les he prometido y yo se los voy a dar. También vemos aquí que Dios les da instrucciones muy claras, hermanos, instrucciones muy claras al pueblo de Israel que tenían que cumplir ante los pueblos paganos que ocupaban la tierra y sus alrededores. Y vemos aquí claramente en el versículo 2, dice: las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, hermanos. Por eso, para leer, entender, interpretar el Antiguo Testamento, hay que pedirle mucha dirección a Dios a través de su Espíritu Santo. Leer de una manera, no solo enfocarnos ahí, no, que dice toda la Biblia acerca del carácter de Dios. Porque si nosotros solo leemos: la destruirás del todo, dice el Señor, que destruyeran todos los pueblos, entonces muchas personas que no conocen la palabra del Señor dicen: hombre, si es Dios, que Dios es amor, ¿por qué mandó a destruir? ¿Por qué mandó a asesinar a todas estas personas? ¿Por qué mandó a matar a mujeres, a niños? Y es lo primero que muchas personas le dicen a los cristianos: si tu Dios es verdad, si tu Dios es amor, ¿por qué mandó a matar? En el Antiguo Testamento hay tanto asesinato en muchos pueblos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es santo, Dios es justo, Dios es un Dios de ira contra el pecado. En la descripción que nos da de todos estos pueblos, hermanos, estos pueblos vivían en paganismo, llenos de maldad, llenos de idolatría. Y no es la primera vez que aparece esto, hermanos. ¿Se recuerdan de Sodoma y Gomorra? También Dios destruyó porque les colmó, o sea, el pecado fue tan grande, hermanos, que el pecado frente a Dios no queda.
no queda sin pagar, no queda sin que haya una retribución. Todo el pecado, hermanos, tiene una consecuencia y la paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, los niños que van a morir a través de esta instrucción del pueblo de Israel, los niños son salvos, hermanos, no tienen aún la conciencia del mal. Pero si seguían creciendo, hermanos, iban a seguir creciendo con esa maldad al convertirse ya jóvenes adultos, con ese entendimiento, iban a seguir blasfemando, pecando, idolatrando, haciendo toda la maldad. Entonces, hermano, y esta es una profecía que se cumple, que Dios le da a Abraham aproximadamente 400 años antes. Entonces vemos que todo tiene una línea, hermanos. Cuando Dios le dice a Abraham que el pueblo va a estar de esclavo aproximadamente 400 años, porque no ha llegado todavía el pecado, que el pueblo cananeo iba a estar acumulando su pecado, no se iba a arrepentir, hermanos. Entonces Dios le manda al pueblo de Israel destruir todo, absolutamente todo, hermanos. Y lo que yo quiero es que aprendamos es que Dios es amor, y sí es amor, pero Dios es un juez justo y santo que no tiene comunión con el pecado. Entonces vamos entendiendo que Dios no es como nosotros. Ahora, hermanos, en el versículo 2 también, para entenderlo tenemos que conocer a Dios y sus atributos, cómo Él es en su carácter. Estos pueblos merecían morir por sus pecados. En Deuteronomio 9:4 o Génesis 15:16, le voy a leer Génesis 15:16. Y después de 4 generaciones volverán acá, porque hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos. Aquí se está cumpliendo esto, hermano. En Génesis se lo está dando a Abraham, que no ha llegado a su colmo, no ha llegado hasta la cima, no ha rebasado el vaso, dirán. Pero aquí ya llegó, y por eso el pueblo de Israel debe de destruir absolutamente todo lo que había en Canaán. Y también en el versículo 10 del capítulo 7 dice: y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Dios odia la idolatría, hermanos. Dios detesta la idolatría, así de sencillo. Entonces, hermanos, los cananeos constituían un cáncer moral que tenían el potencial de introducir la idolatría e inmoralidad en el pueblo de Israel. Por eso deberían de ser destruidos, para que no contaminaran al pueblo que iba a conquistar y que iba a vivir allí. Bueno, entonces, hermanos, en el versículo 3 nos da un poco más de la explicación por qué no. Y no emparentarás con ellas, no darás a tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque te desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Vemos que ahí mismo encontramos por qué el Señor dice: destruye todo, porque si no te va a contaminar. Dice: servirá a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. El pecado de la idolatría, Dios le advirtió al pueblo de Israel que si la idolatría entraba al pueblo de Israel, Dios iba a castigarlos, hermanos. Y mire que esas advertencias se ven muy claras en lo que es la historia del rey Salomón. ¿Cómo cayó el rey Salomón en idolatría, hermanos? Siendo el hombre más sabio. ¿Por qué? Por las mujeres paganas, las mujeres que no tenían el temor del Señor. Salomón se casó con mujeres que idolatraban a otros dioses, y el que anda con la miel, algo se le pega. Entonces, hermanos, vamos entendiendo un poco, ya vamos en el versículo 1, 2, 3, 4,
Y en el 5 ahora dice, mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. La instrucción del Señor es muy clara: destruye todo. Destruye absolutamente todo, dice el Señor. Esta acción de destruir todos sus altares, estatuas e imágenes de succiones paganas tiene como fin, como propósito, que el pueblo no sea tentado en practicar esas idolatrías. En Mateo, no sé qué versículo, en este momento, pero dice: si tu ojo te hace pecar, sácatelo. No que te lo arranque, sino que quiere decir: deja de ver lo que estás viendo porque te va a hacer pecar. Y es lo mismo que le está diciendo al pueblo: destruye todo, porque si no, ahí está la tentación de que peques. Entonces, hermanos, vamos comprendiendo eso. En el versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, porque tú eres un pueblo apartado para Dios. Jehová Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, hermanos. La base del mandato de destruir todo, hermanos, es porque Dios había apartado a Israel para su gloria. Era un pueblo especial para Dios. Entonces Israel necesitaba ser separado de la contaminación moral de los cananeos, hermanos. En el versículo 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos. Y ahí entra, destruye todo el orgullo de cualquier ser humano. Destruye el orgullo, la vanagloria del israelita que dice: no, yo soy del pueblo escogido de Dios y Dios me escogió. Nosotros éramos los mejores, por eso el Dios verdadero nos escogió. Y dice el capítulo 7: no por ser vosotros más que todos los pueblos, sino porque Jehová lo quiso, porque ustedes, judíos, pueblo de Israel, eras el más insignificante de todos los pueblos. Aquí vemos que es por la soberanía de Dios que Dios escogió al pueblo de Israel. No tenía nada especial, hermano. Lo especial era que Dios lo había elegido porque Él le plació, Él quiso, hermanos. Asimismo, de lo peor del mundo, a través de Cristo, Él nos ha escogido, nos eligió, hermanos. Entonces, hermanos, en el versículo 7 y 8 podemos entender que la elección de Israel como una nación santa, apartada para Dios, estaba arraigada en el amor de Dios, en la fidelidad a las promesas hechas por Él a los padres, como Abraham, Isaac, Jacob, y por su soberanía, porque Él simplemente le plació escoger a este pueblo. El versículo 9 repite que es el versículo 9, hermanos, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El versículo 9 repite que Dios es fiel a sus promesas, hermanos. Dios es fiel a sus promesas. No debemos de dudar de eso, hermano, por su propio carácter. En el versículo 10 nos hace referencia a que Dios castiga a las personas, a los pueblos que lo aborrecen o que lo desprecian, por el carácter santo y justo de Él, hermanos. En el versículo 11 dice: guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que te mando hoy que cumplas, hermanos. Dios castiga a las personas, a los pueblos que aborrecen, rechazan la palabra de Dios, rechazan los principios de Dios. Miren, hermanos, vemos realmente cómo en la actualidad muchas veces ocurren siniestros muy grandes, pero son juicios de Dios que tiene para las naciones, para los países, para los pueblos.
porque se han apartado de Dios, hermanos. Y también muchas veces en las personas pasa lo mismo. El versículo 11, Dios insta al pueblo de Israel: guarda los mandamientos, los estatutos y decretos, pon en práctica. Vive como la ley de Moisés, como la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel. Comprendiendo esto, hermanos, del capítulo 7 del libro de Deuteronomio, del versículo 1 al 11, es esto: Dios eligió a Israel porque Él quiso, y lo eligió para que ellos fueran su pueblo, y los eligió y les quiso apartar de todo lo malo, de la idolatría, del paganismo que existía en ese tiempo. Pero el pueblo de Israel falló, no obedeció en su totalidad, hermanos. Eso es lo que podemos ver, que Dios apartó a ese pueblo para su gloria, y este pueblo no le obedeció, hermano. Y luego en el versículo 12 vemos las bendiciones por la obediencia, y también más adelante están las maldiciones por la desobediencia. ¿Qué aplicaciones tenemos ahora para nuestra vida cristiana en el siglo XXI, hermanos? Así como Dios escogió al pueblo de Israel, Dios nos eligió y nos da la salvación por gracia, hermanos, por medio de la fe en Jesucristo, y no por obras, para que nadie tenga esa vanagloria, ese orgullo. No, si yo soy salvo porque yo soy bueno. Efesios capítulo 2, del 8, 9 y 10, miren, hermanos, pasajes preciosos, fundamentales en la fe cristiana. La salvación es por gracia de Dios mediante la fe de Jesucristo, para buenas obras, como resultado de esa salvación, para que nadie tenga el orgullo de decir: yo soy salvo por mis propios méritos, porque el hombre en su maldad no puede salvarse a sí mismo. Si no, no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, otro principio que podemos encontrar aquí es que tenemos que conocer a Dios y su carácter, hermanos, que es santo, justo, amoroso, misericordioso, lleno de gracia, pero que también castiga bajo la ira a los que desobedecen y rechazan sus mandamientos, a los que rechazan a Cristo, hermanos. Como otro principio es, como cristianos no tenemos que relacionarnos, a los que no se han casado no deben de casarse con gente que no es convertida, a los que no se han casado. No podemos hacer negocio, asociarnos, vamos a formar una empresa con otro. No, hermanos, porque el otro va a querer en un momento incumplir o hacer ciertas cosas que como creyentes van en contra de nuestros principios. Un ejemplo claro: a ver, Ramón, si tú te asocias con un no creyente y está de moda lo del orgullo gay y todas esas cosas del mes de junio, y tu socio te dice: Ramón, hay que ponerle a la tienda, a la furgoneta, un arcoíris de que es el mes del orgullo y todo eso, como creyente tú no vas a querer, sabes que es que va en contra de tus principios. Entonces, por eso no debemos de relacionarnos con gente que tiene la corriente de este mundo, hermano. Y esto es una gran lección, que nosotros no debemos también de tener ídolos en nuestra vida. Que en nuestra vida solo la prioridad debe ser Dios en nuestra vida, hermano. Entonces, y que hay un castigo para aquellos que rechazan al Señor Jesucristo, hermano. Entonces, hermanos, como cristianos no debemos de desviarnos del Evangelio. Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios y ser luz en donde nos encontremos. Como iglesia tenemos que servir y adorar solamente a Dios y no a los hombres o denominaciones. A quienes tenemos que agradar es a Dios en las actividades, en las reuniones, en los servicios, y no dar entretenimiento o shows para que las personas estén cómodas y felices sin ofenderse. No contaminar lo sagrado con lo pagano o lo mundano, hermanos. Es vital eso. ¿Por qué? Porque muchos pastores, muchos liderazgos de iglesias, miren, hermanos, el principal motivo, lo principal que ellos tienen en su mente en organizar una actividad es cómo no ofender a la gente con la palabra de Dios para que se sientan cómodos y regresen. No, hermanos,
Lo principal es agradar al Señor. Y si la gente se ofende, mira hermano, el Espíritu Santo es el que le está mostrando su pecado. La iglesia no es para sentirnos felices, sino para ser más santos. Lamentablemente en muchas iglesias, como hay un ministerio de juvenil muy grande, ¿qué hacemos para que los jóvenes no se vayan? ¿Qué hacemos para que los jóvenes permanezcan? ¿Qué hacemos? Meter cosas del mundo a la congregación. Y si tú quitas esas cosas del mundo, la gente se va porque es del mundo. No, hermanos. No debemos de confiar en nuestras estrategias, no debemos de confiar en los hombres, debemos de confiar plenamente en Dios, su palabra, y que el Espíritu Santo va a obrar a través de su palabra para quebrantar esos corazones y se conviertan verdaderamente al cristianismo. Hermanos, lamentablemente en los países donde hay una fuerte cristiandad más grande y que se está perdiendo de la verdad del Evangelio, los jóvenes hacen discos evangélicas. ¿Cómo podemos nosotros tener una disco, algo del mundo, para meterlo a la juventud de la iglesia, en lugar de decir, jóvenes, no se contaminen con el mundo, como los jóvenes que se pierden en la disco? Nosotros le damos disco para que no se vaya. No, hermanos. No, absolutamente no, hermanos. O mensajes que están vacíos de la palabra del Señor, de la esencia del Evangelio. ¿Para qué? Para que la gente vuelva y se sienta cómoda. Hermanos, a quien debemos de tenerle temor y reverencias a Dios, no al ser humano. Y cuando debemos predicar con amor, pero con la verdad. Con amor, pero con la verdad, hermanos. Entonces, hermanos, esto es un tema muy delicado en las iglesias de hoy. Muy delicado, profanando lo santo con lo pagano, hermanos. Gracias a Dios que aquí, en esta iglesia, se ha mantenido, hermanos. Gracias al Señor que se ha mantenido en la sana doctrina, en las buenas enseñanzas. Pero debemos estar alertas, hermanos. Entonces, hermanos, tengo aquí unos ejemplos muy prácticos. Les voy a hacer unas preguntas. No me respondan, pero quiero que mediten. Si Dios mandó al pueblo de Israel que se apartaran de lo pagano porque podían caer en tentación en la idolatría, ahora les pregunto a nosotros como pueblo santo también, que somos a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, somos pueblo elegido, somos hijos de Dios ahora. Les hago esta pregunta, no me contesten. ¿Quién es su mejor amigo o amiga? ¿Qué consejos, por qué consejeros, por qué consejos se dejan ustedes llevar en algún momento difícil de la vida? ¿Escuchan a aquel que tiene las ideas, la cultura de este mundo? ¿O escuchan a aquella persona que tiene el temor de Dios, el conocimiento de Dios? ¿A quién le cuentan ustedes sus problemas? Su mejor amigo o amiga o su pariente más cercana de confianza siempre debe de ser una persona temerosa de Dios, hermano, para que cuando estemos mal nos puedan corregir en amor y no nos ayuden a irnos al mundo, sino que nos atraigan a Dios. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos en contenido en nuestras redes sociales? ¿Qué contenido tenemos en nuestras redes sociales? ¿Qué nos va a influir en nuestra vida? ¿Las cosas santas de Dios o las cosas paganas del mundo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué música escuchamos, hermanos? ¿Qué programas de televisión vemos, hermano? ¿Qué pláticas tenemos nosotros con nuestros familiares, nuestros amigos, que sean de edificación o nos ayudan a separarnos más de Dios? ¿Qué plática tenemos nosotros, hermanos? ¿Glorifica a Dios nuestra vida? Y si, miren, hermanos, nadie es perfecto, pero es buen momento para que nosotros volvamos al Señor.
Cristo es nuestro abogado que intercede por nosotros. Si estamos en malos caminos, si hemos fallado, nos estamos desviando o nos hemos desviado, vengamos a Cristo. Pidámosle al Padre que nos perdone a través de Cristo. Volvamos al camino del Señor. No nos contaminemos más con el mundo, hermano. Y a todos nos ha pasado como creyentes. Y esto no quiere decir, hermanos, que vivamos o debemos de aislarnos del mundo, vivir en una burbuja o no tener ningún contacto ni hablar a una persona que no sea creyente. No, hermano, pero debemos de cuidarnos, de ser sabios y de obedecer al Señor, de que lo del mundo, lo pagano no entre a nuestras vidas. Así que, hermanos, si somos elegidos por Dios por su gracia y salvos por medio de la fe en Cristo para ser separados del mundo y vivir para la gloria de Dios, cambiemos nuestra vida conforme a la palabra del Señor. Dios nos eligió sin nosotros merecerlo. Cristo en la cruz nos salvó. Vivamos para el propósito para la cual Dios nos salvó, es vivir separados del mundo. Y si hemos fallado, confesemos nuestros pecados, apartémonos y volvamos, porque Cristo nos perdona, y vivamos para la gloria de Dios y el avance del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como último acto de esta predicación, ponerse de pie, vamos a leer todos Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 16. Para que veamos que toda la Biblia va en sintonía, hermanos. Toda la Biblia va en sintonía. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Ven, hermanos? Que cada día podamos vivir en santidad, apartados para la gloria del Señor. Que vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu bendición de escuchar tu palabra, Señor amado. Gracias porque tu misericordia y tu gracia es demasiado grande que nos ha llegado a nuestras vidas, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre, porque hemos fallado. Seguramente hemos fallado porque aún vivimos en esta carne pecaminosa, pero ayúdanos a rechazar cada vez el pecado, odiar el pecado y amar a Cristo, amar tu palabra, amarte a ti, Señor amado. Por favor, bendice a todos los hermanos aquí presentes, que podamos salir con nuestra mente transformada, renovada en tu palabra, que debemos de vivir apartados del mundo para tu gloria, Señor amado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. Gracias.